En la boca del lobo, con Javier García Isaac. Pues estamos de vuelta y estamos ya con uno de nuestros economistas de cabecera, que no es ni más ni menos que Vicente Montañez. Don Vicente, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Abrazotes fuertes para ti y todos nuestros oyentes. Don Vicente, mañana España alcanza el 2% de la deuda mundial, siendo el país número 11, el 10º más endeudado del mundo. Bueno, esto ¿cómo se come? Bueno, vamos a ver. Lo primero que sorprende es que uno esta noticia la tiene que acabar buscando casi pues donde están en las páginas de contactos de un periódico, y eso que ya no está. O sea, hágase usted una idea de dónde viene a parar. Es decir, lo primero que resalta es que siga subiendo de una forma exponencial y sin a priori ninguna causa justificada. La deuda pública española pues ya ha dejado de ser noticia, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los que yo lo he querido traer, porque, hombre, el hecho de que cada español, y cuando digo cada español estoy diciendo absolutamente todos, deba 25.000 euros, tenga suscrito de deuda, y lo que es peor, es decir, aquellos que estamos en condición de poder trabajar, es decir, lo que se considera la población activa, pues tenga 50.000, porque quiero recordar que la población activa española tan solo son 20 millones de personas, pues hombre, es un dato lo suficientemente relevante como para que aparezca sin lugar a dudas en todos los titulares, al menos de la prensa económica. Pues bien, no es así. Una vez más, el control mediático a la que nos está sometiendo a todos los ciudadanos, pues también actúa, como no podía ser de otra forma, en las páginas Salmón. Pero es que es más. Es que la deuda por ciudadano español ha subido en 800 euros en los últimos 6 meses. Es decir, que aquello que se achacó, aquel proceso de crisis y tal, bueno, pues cuando ya el año pasado crecimos a un 3,2% del Producto Interior Bruto, cuando parece ser, bueno, pues que todo va magníficamente, menos el nivel de endeudamiento, porque seguimos endeudándonos, amigo Javier, al mismo ritmo. ¿Cuál es ese ritmo? Porque al final los datos parece ser que cuando uno habla de niveles de deuda en torno al 100% del Producto Interior Bruto, insisto, deuda suscrita por el Tesoro, ¿no? Aunque luego después también os comentaré algo sobre la deuda real. Bueno, pues esto significa que los españoles pagamos 90 millones al día solamente en intereses de mantener esa deuda, porque no nos pensemos que pagamos la deuda, no. Lo que pagamos son simplemente los intereses que genera esa deuda, con lo cual aquello es una especie de lastre que nunca acaba. Hombre, no deja de sorprendernos que resulta que hay alguien que plantea una subida del precio del gasoil para obtener, bueno, pues 1.800, concretamente 1.700 millones de ingresos extra, y en este país se monta el pollo. No quiero contar si en vez de hablar de España habláramos de Francia, que todos podemos observar en los telediarios qué es lo que ha pasado con la subida de los hidrocarburos. Bueno, pues bien, eso es lo que nos gastamos solamente en los intereses de la deuda, amigo Javier, en 20 días. Es decir, en 20 días este país se gasta 1.800 millones solamente en pagar los intereses de la deuda que tenemos suscrito. Como bien comentaba, somos el número 11 en países endeudados. Hombre, ¿esto es un problema o no es un problema? Pues mira, al final la deuda es un problema de cuál es mi capacidad para poderla pagar o no. No tanto el valor neto de la deuda, sino cuál es mi capacidad a la hora de devolverlo. Y aquí, amigo mío, no salimos precisamente muy bien parados, porque teniendo la posición en el ranking de países más endeudados del 11%, insisto, una deuda del 2% del total de la deuda mundial, que ahí es nada, pues nuestra economía está en la posición número 14, ahí sí. En vez de como en la deuda, que estamos en posiciones ascendentes, aquí estamos descendentes, y parece ser que tras este año 2018 pasaremos del lugar 14 al lugar 17 del ranking. Pero
antes os decía, lo importante es cómo estamos para poderlo pagar. Bien, pues nuestras empresas vamos a ver cómo están posicionadas para hacer que nuestra economía crezca y que todo funcione bien. Es decir, es buena la competitividad de nuestras empresas frente al resto de empresas de los países del mundo, de los países mayor endeudados. Pues no salimos nuevamente muy bien en la foto, amigo Javier, sino que nuestra competitividad nos posiciona en la economía número 21 frente al 11 en deuda. Y claro, bueno, lo único que cabría pensar es que el ciudadano español es un ciudadano que tiene un saldo disponible tremendamente alto y que, por tanto, puede asumir niveles de deuda pues del orden de lo que hemos estado hablando, de esos 50.000 euros de deuda que recaen sobre las espaldas de cada uno de los ciudadanos que formamos parte de la población activa. Y tampoco ahí salimos bien, porque en términos de PIB por renta per cápita, que sería lo que nos permitiría medir cuál es la capacidad pagadora de nuestra población, pues aparecemos en el lugar 30 del ranking, insisto, frente al 11 de la deuda. Y además, insisto, es tan preocupante como que el 3% del Producto Interior Bruto es lo que destinamos al pago de los intereses de la deuda. Este año, concretamente, acabaremos pagando de intereses de la deuda, amigo Javier, 38.000 millones. Y claro, si el 3% es lo que debemos de intereses de la deuda y nuestra economía este año crecerá en un 2,4, quiere decir que no producimos suficiente incremento ni tan siquiera para pagar los intereses de la deuda. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que solamente la parte fija de la deuda vaya creciendo, como es así, sino que además, digamos, que los intereses que generan esa deuda tampoco, con el total del crecimiento de España, tenemos capacidad para poderlos atender, con lo cual es hacer la pelota cada vez más grande. ¿Cuánto este año? En 0,6 del Producto Interior Bruto. Realmente estamos en una situación muy, muy preocupante que parece ser que a nadie parece interesarle, ¿no? Esto hablando con arreglo a los datos que presenta el Tesoro Público, en el que tenemos una deuda del 100% del PIB, solamente superados por Grecia, por Italia y por Portugal, ¿de acuerdo? Pero si computamos el total de la deuda que se lo debemos a esas comunidades autónomas que tenemos, que nos permiten encubrir una deuda de $500 millón de euros, la deuda real que tiene España, que sería la deuda suscrita por el Tesoro más la deuda de las administraciones en cuanto a vencimientos que tiene, estaríamos hablando del 148. Nuevamente batimos récords, amigo Javier, porque solamente tendríamos por delante en cuanto a nivel de endeudamiento a Grecia con el 178, le seguiría España con ese 148 de deuda real que tenemos, seguida de Italia y de Portugal. Bueno, pues, ¿por qué esas comunidades autónomas, amigo mío, permiten encubrirlo? Muy simple, porque tenemos comunidades como es el caso de Cataluña, que representa el 27% de la deuda total, o el caso de la Comunidad Valenciana con sus 46.000 millones, que representa en torno al 21% de esa, en torno al 17% de esa deuda, pero al final lo que se pone de manifiesto, amigo Javier, es que este es un imponderable que está totalmente desbocado, que bien sea por las comunidades autónomas, bien sea por la nefasta gestión de nuestros dirigentes en los últimos 10 años, nos ha llevado a pasar de una deuda del 40% declarada a una deuda del 148%. Eso quiere decir que si seguimos a este ritmo de crecimiento, ¿de acuerdo?, donde hoy estamos en la posición 11, en los próximos 6 años y medio alcanzaremos el ranking número 1, señores, llegaremos al mismo nivel de deuda que tiene Estados Unidos. Y como todos ustedes comprenderán, dista mucho la economía americana de la economía española y, por tanto, nos estamos metiendo en un callejón sin salida que, lejos de llevarnos a algún sitio, lo único que va a lapidar
es la esclavitud de estas generaciones y de generaciones futuras, prácticamente durante 2, 3 generaciones, para poder hacer frente a este desacato, que es nuevo, que solamente lleva 10 años, amigo Javier. Querido amigo, no te digo nada más, que hay oyentes que me dicen que por qué no hablamos de fútbol mejor. Te mando un abrazo, y esta es la realidad, y así la contamos en Radio Ya. Efectivamente. Te escuchamos la próxima semana aquí en Radio Ya, ¿eh? Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, amigo.